Buenos días desde el madrugón, programa en el que de lunes a viernes os presentamos las principales noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vamos con las de hoy jueves 10 de diciembre a las 3:48 de la mañana en España. El periódico La Vanguardia. El boicot de Trump a la cadena televisiva Fox sacude a la derecha mediática americana. Las audiencias de Newsmax, nuevo altavoz del mandatario, se disparan. Una semana antes de las elecciones, la audiencia media era de 58.000. La semana después de las elecciones subió hasta 568.000. Se han olvidado de la gallina de los huevos de oro, comentó dolido el presidente, que sopesa crear su propio canal. Estados Unidos demanda a Facebook por prácticas de monopolio. El periódico El País. Polonia y Hungría abren la vía para levantar el veto al fondo de recuperación. El acuerdo definitivo, según fuentes comunitarias, está prácticamente hecho. Periódico ABC, Alemania logra desbloquear el veto de Polonia al presupuesto. La presidencia alemana ha presentado una fórmula basada en que si un país es señalado en el mecanismo de vigilancia sobre el respeto al Estado de Derecho, puede acudir al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo. Periódico La Vanguardia, la cumbre de la Unión Europea prevé desbloquear hoy el fondo de recuperación. Periódico La Razón, vía casi libre al fondo de rescate. Vámonos con las noticias del Brexit. Periódico El País, von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Boris Johnson buscan impulsar un acuerdo de mínimos para el Brexit que evite una drástica ruptura. Merkel dijo: todavía hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero no creo que lo sepamos hasta hoy jueves. Periódico ABC, Boris Johnson y von der Leyen no logran sacar la negociación del atasco. Johnson llegó a Bruselas diciendo que ningún premier podía aceptar las líneas rojas que plantea la Unión Europea. Periódico La Vanguardia, a pesar de las grandes diferencias que se vieron en la cena entre Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, los negociadores del post-Brexit se dan 3 días más de plazo, hasta el domingo. Periódico La Razón, bajo la amenaza interna de los euroescépticos, los brexiters pueden tumbar un pacto si es visto como una cesión de soberanía. Para calmarlos, Boris Johnson ha asegurado que no está dispuesto a pactar cualquier precio. El periódico El País, Francia lanza la controvertida ley para combatir al islamismo radical. Periódico ABC, Macron deja sin ayudas a los sospechosos de islamismo radical. La futura norma penará los matrimonios forzados y los certificados de virginidad. Periódico La Razón, en plena ola de ataques yihadistas, Macron presenta el proyecto de ley en favor del laicismo. 74% de los franceses de religión musulmana menores de 25 años respetan los preceptos del Islam por encima de las leyes republicanas. Periódico El País, Bruselas plantea el borrado ágil de mensajes radicales en Internet. Un Estado alemán, Baden-Württemberg, somete a vigilancia al movimiento contra las medidas anti-COVID. El primer ministro italiano salvó el voto del Parlamento, pero deberá enfrentar ahora las embestidas del líder de Italia Viva, Renzi. Titula El País: Renzi declara la guerra a Conte. El periódico La Vanguardia dice: Renzi amenaza con tumbar al ejecutivo italiano por la gestión del fondo de recuperación. Periódico El País, Guaidó pide a la Unión Europea que le siga considerando presidente interino. El venezolano dejará de presidir en enero la Asamblea Nacional. Guaidó comparó las últimas elecciones venezolanas con las de Bielorrusia, que tampoco han sido reconocidas por la Unión Europea. Japón inyecta a su economía otros 580.000 millones de euros. Choque entre el norte y el sur por las patentes frente al COVID. 99 países respaldan la petición de India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio de suspender la propiedad intelectual de las vacunas. El 53% de las vacunas se las ha quedado el 14% de la población más rica.
Entonces, si se plantea que la producción de las fábricas de los países ricos es limitada y se quitan las patentes, se podrá producir vacunas suficientes para todo el mundo. Reino Unido pide que se evite poner la vacuna de Pfizer a pacientes alérgicos graves. Merkel dijo, un precio diario de 590 muertos no es aceptable. Vamos con las noticias nacionales españolas. La periódico La Vanguardia, el rey emérito paga 678.000 euros a Hacienda para evitar la vía penal. La operación incluye intereses y recargos por el uso de tarjeta Black para su familia. Sánchez dijo, el rey continúa como siempre lo ha estado a disposición del Ministerio Fiscal. Periódico El País, el anterior jefe del Estado, investigado por la Fiscalía del Supremo, admite que manejó dinero que no declaró. El rey emérito donó en el 2012 la fortuna que ocultó al fisco y la donó a Corina Lancer, antes de que el rey abdicara y perdiera el privilegio de la inviolabilidad. Periódico ABC, la regularización facilita el regreso de don Juan Carlos en pocos días. Con el pago de la deuda evita un delito fiscal. Periódico La Razón, la coalición Unidas Podemos-PSOE se abre a legislar el estatutus del rey. Sectores del PSOE y de Podemos abogan por una ley de la corona tras la vía judicial del emérito. Periódico ABC, la coalición Unida Podemos-PSOE se distancia por la reforma del Poder Judicial. El Partido Popular insiste en que por ahora no hay acuerdo. En el PSOE, tanto Adriana Lastra como la portavoz Montero insistieron ayer que hay acuerdo con el Partido Popular, solo pendiente de que se decida ejecutarlo. El periódico El País, Podemos se moviliza para evitar un pacto que le deje fuera del Poder Judicial. Unidas Podemos dice que tiene pactado con el PSOE que entrará en el Poder Judicial. En noticias de economía, el periódico El País, los analistas apuestan por el anuncio del Banco Central Europeo de una nueva inyección de al menos de 500.000 millones de euros en forma de compra de deuda. El Ejecutivo italiano crea una aplicación que devolverá el 10% de las compras. El gobierno de Estados Unidos demanda a Facebook por monopolio. ABC, la patronal COE prepara su artillería contra un alza del salario mínimo interprofesional que divide al gobierno. El 97.2% de los vehículos comprados hasta octubre por el Estado español son diésel. Periódico 5 días, la operadora de AVE de bajo coste, Oigo, se estrena con billetes entre Madrid y Barcelona por 9 euros. Iberdrola y BNP lanzan un renting de vehículos eléctricos. Duro Felguera recibe 4 ofertas de rescate. Periódico El Economista, el Banco Sabadell descarta una fusión con una entidad europea. Iberdrola invertirá 220 millones de euros en una planta solar en Segovia. El Black Friday fracasa y el comercio se hunde en un 37%. El nivel de incidencia en España se sitúa por debajo de 200 por cada 100.000, cosa que no había pasado desde agosto. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz